Aquí estamos en la segunda parte de nuestro programa Hagamos Democracia. Vamos a hablar de las regalías mineras, la importancia de las regalías mineras para nuestro país, para Bolivia y para los bolivianos. Por ello hemos convocado a Héctor Córdoba, especialista en temas mineros. Fue presidente de la Corporación Minera de Bolivia. Y también a Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario y un experto en cuestiones mineras. Primero, el saludo para Héctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, José Luis, y buen día también a Alfredo y a todas aquellas personas que nos escuchan por esta gran cadena de la Airball. Muy buen día y estoy a tus órdenes. Perfecto. Primero quiero agradecerles por la espera, porque hemos tenido una entrevista anterior y ustedes han esperado pacientemente todo el tiempo. Por eso también te agradezco a ti, Alfredo Saconeta. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia del Golf. Un saludo especial para Héctor. Un grato verlo. Y bueno, estamos acá para poder conversar de lo que nos toca. Bien, les pregunto, a ver, para que la gente nos entienda, ¿qué son las regalías mineras? ¿Cómo se cobran? ¿A dónde van? Por favor, Héctor. Bueno, José Luis, el operador minero, cuando extrae mineral de un determinado territorio, pues tiene que compensar a ese territorio de alguna manera, por estar usando el terreno, por estar usando el agua y demás. Y esa compensación es la regalía. Esa regalía es un porcentaje del valor del mineral que se ha extraído, que llamamos valor bruto de ventas, ¿no? Que está en función de la cotización oficial y de la cantidad de mineral que se ha extraído. Eso va directamente a las cuentas de la gobernación departamental y del municipio donde se encuentra asentado el yacimiento minero. La proporción en la que se reparte es 85% para la gobernación, 15% para el municipio. Ese porcentaje del valor bruto de ventas o del valor del mineral extraído varía en función de varios factores, pero sobre todo del tipo de mineral, de la cotización internacional. Entonces, ahora aprovecho para saludar a don Octavio Ramos, ejecutivo de FINCOMIN, que se suma también a nuestra reunión. Bienvenido, don Octavio. Don Octavio Ramos es presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Le damos la bienvenida y los buenos días, don Octavio. ¿Cómo está? Buenos días. Primeramente, saludar a la Radio Airball y a todos los que están como panelistas. Muy gusto de poder participar en este programa y al mismo tiempo aclarar algunas dudas que tiene la población en su conjunto. En ese entendido, estamos con la participación correspondiente. Adelante. Perfecto. Estábamos conversando con nuestros invitados, Héctor Córdoba y Alfredo Saconeta. Y Alfredo le preguntó, las regalías, ¿cómo benefician al país? Bien, lo que describía Héctor creo que nos ayuda a comprender lo que es el concepto básico de la regalía, que es esta retribución por la labor realizada, ¿no? Por todo lo que se va haciendo en lo que es minería. Y claro, la modificación que hizo la ley 3787 a lo que era el Código Minero de Sánchez de Lozada y posteriormente ratificado con la ley 535, que es el actual Código Minero, establece que el 85% de esta regalía deba ir a las arcas de la gobernación y el 15% al municipio productivo o productor, en este caso municipio minero. Y ya la gobernación utiliza el 85%, bueno, para lo que viene a ser el funcionamiento de su presupuesto anual, pero parte de este presupuesto, el 10%, tendría que reinvertirse en labores de prospección y exploración minera, ¿no? Y este es uno de los puntos delicados justamente de esto, porque la norma dispone esto como tal, pero nunca se pasó a reglamentar de forma general, sino se dejó a que cada gobernación pueda hacer un reglamento especial para poderse invertir este monto o este porcentaje.
Y esto no sucedió, con excepciones de la gobernación de Potosí. Creo que no hubo mayores reglamentos específicos que hayan viabilizado. Entonces ya parte de lo que era el espíritu de esta reinversión no se cumplió. Ahora, los municipios de ese 15% que reciben también debían haber destinado parte de esta para labores de mitigación ambiental y atención a lo que viene a ser los efectos de la minería, conscientes de que el impacto que deja en varias de las regiones no es atendido debidamente incluso por los mismos operadores. Entonces se veía que parte de esta compensación debería ir a atender estos temas, ¿no? Si bien no en la totalidad, pero poco o nada se conoce de lo que viene a ser la reinversión de esta renta minera que se fue generando, porque recordemos que ya la aplicación de esta norma a partir o consolidada con lo que es la ley 535 desde 2014 ya debería tener alguna mirada, alguna evaluación de carácter para poder medir el impacto como tal de la minería, ¿no? Pero en los hechos, el daño mayor en la inaplicabilidad de esta norma está en el tema de la reinversión del presupuesto o de este monto de la regalía que llega a las gobernaciones para labores de prospección y exploración, ¿no? Ahora, don Octavio, le preguntamos si las cooperativas que están agrupadas en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia cumplen con todas estas leyes, tienen dificultades, hay problemas. ¿Cómo está ese panorama, don Octavio? Bueno, a ver, quiero explicar a la opinión pública, a los que son partícipes, los panelistas, necesariamente del 100% de las regalías que se destina por el sector minero cooperativizado y tanto por la privada y el estatal, necesariamente el 85% está destinado a las gobernaciones departamentales. De este 85% está destinado el 10% a la Sergiomin. Entonces la Sergiomin tiene que cumplir un rol importante. Su principal objetivo es cumplir con el tema de exploración de áreas mineras. Lamentablemente, el 10% que está destinado hacia la Sergiomin no llega a las arcas del Sergiomin. Hoy en día están beneficiándose las gobernaciones departamentales con el 85%. En ese entendido, quiero explicar cuál es el objetivo del rol, de acuerdo a la reglamentación que se expone. Necesariamente el 85% que está destinado a la gobernación tiene que hacer trabajos de lo que es la infraestructuras, servicios y otros, ¿no? Eso justamente cubre en las gobernaciones departamentales. Ahora, el 15% restante en los municipios necesariamente está destinado de la misma manera a infraestructuras, servicios básicos. Las cooperativas hoy en día no recibimos ni por vía de la gobernación ni por vía de municipio. Y peor en cuanto a lo que se refiere del 10% que está destinado a la Sergiomin. Sergiomin hoy en día no hace exploraciones a favor del sector minero cooperativizado, peor tal vez así estatal. En ese entendido, nosotros como FENCOMIN hemos presentado ya modificar la 535, justamente el artículo 229 de la ley 535, que ese 10% que está destinado hacia la Sergiomin, necesariamente vamos a tener que presentar un proyecto de ley para que ese 10%, el 5% retorne hacia las cooperativas para hacer el tema de los monitoreos ambientales, fichas ambientales, AMIAC, y por supuesto ese 5% puede servir incluso de los monitoreos ambientales, que es muy importante porque las cooperativas estamos trabajando en áreas que justamente explotado de aquellos tiempos ya de Comibol y mucho más antes históricamente reconocidos. Entonces las cooperativas estamos trabajando en áreas precarias, ya no tenemos una reserva aprobada y por tanto para el sector minero cooperativizado es difícil de poder hacer una inversión económica con todo su justificar lo que realmente existen los resultados probados en cada área minera, porque como cooperativa estamos trabajando en un sector más directamente tradicional, un sector aurífero, un sector no metálico. Entonces, en ese entendido, quiero explicar a la opinión pública, muchas veces se hacen las normas, pero las normas no se lo cumplen de manera cabal, ¿no? Entonces veo Perfecto. Que, a ver, queremos escuchar algunas preguntas y por qué justamente nosotros que tenemos que cumplir con temas de guerrilla minera, porque
porque las cooperativas hoy en día somos autosostenibles, porque no recibimos del Estado, ni de la gobernación, ni del municipio. En ese entendido, la gobernación tiene un compromiso, una obligación que cumplir con las cooperativas, como ya hemos mencionado, en lo que es el tema de caminos caseteros, en el tema de los servicios básicos, que es muy importante, el tema de energía eléctrica, ¿no? Porque si no existe la línea trifásica para el sector minero cooperativizado, necesariamente no vas a poder hacer una inversión justificativa cuando esos recursos pudieran haber servido para poder tal vez hacer una exploración de manera oportuna. Entonces, en ese entendido, hay que identificar el origen del problema. Justamente necesitamos hacer una reglamentación correspondiente para que esos recursos vayan a ser utilizados para cada sector. Adelante. Bien, nosotros tenemos que ir a una pausa en este momento y enseguida vamos a retornar para seguir conversando sobre este tema, regalías mineras, la importancia de las regalías mineras para el país y en realidad la importancia de la minería en general para Bolivia. Aquí estamos en Hagamos Democracia conversando sobre el tema de las regalías mineras y en realidad la situación de la minería en nuestro país con Alfredo Saconeta, investigador del CEDLA, Héctor Córdoba, analista en minería y don Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Don Octavio, le pregunto si hay o no descontrol en el tema de la minería en nuestro país, que se empiezan a producir hechos de contrabando de minerales, en este caso del oro, y que por ese contrabando se pierden $1.000 millones, las regalías de $1.000 millones, porque ese oro se va de contrabando. Y le voy a dar a conocer una nota que se publicó en el periódico digital de Herbol el 20 de mayo de este año 2021, que dice que el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, estimó que el contrabando de oro afecta en más de $1.000 millones anuales al país, por lo cual indicó que se busca la participación de gobiernos subnacionales en el control para incrementar las regalías. Y dice que puso como referencia datos del 2019, cuando la exportación de oro registrada llegó a 42 toneladas con un ingreso aproximado de $1.850 millones al país. Indicó que la cantidad que sale de contrabando sería similar, es decir, $1.850 millones. Comillas. Dice el ministro, si hablamos de un contrabando de unas 30 toneladas, con seguridad estamos hablando de una cifra superior a $1.000 millones. Don Octavio, ¿existe ese contrabando tan voluminoso? A ver, un poco sorprendente cuando las preguntas vienen de esa manera. Quiero ser bien claro con la opinión pública. El Estado, por supuesto, tiene un ente regulador, que es la Senarecom. La Senarecom está obligado a poder fiscalizar a las diferentes comercializadoras y, por tanto, esa pregunta debe ser más dirigido hacia Senarecom. Nosotros, como un sector minero cooperativizado, no tenemos la calidad de exportación, ni mucho menos hacer el contrabando correspondiente. El minero cooperativista lo único que hace es preparar su área de trabajo, sus herramientas desde ese punto de vista, trabajar y luego con todo eso justificar, justamente apalear lo que es la canasta familiar y por supuesto cumplir con regalías mineras, ¿no? Antes de ese entendido, aquí directamente debería que participar Senarecom. Senarecom es la ente fiscalizadora donde tiene que hacer el llenado de formulario M03 con la exportación a las diferentes comercializadoras y por supuesto que las cooperativas hoy en día cumplimos con el formulario M01, M02. Desde ese punto de vista identificamos el origen del material. De ese punto de vista también ya estamos incluso cumpliendo con temas de regalías mineras a nivel departamental y municipal, porque todos los municipios están codificados. Cada municipio necesariamente lleva un código y por supuesto que las regalías justamente van destinadas a los municipios correspondientes. Vamos a mencionar de manera muy clara, en esta gestión hemos podido identificar, La Paz justamente vive a través de regalías mineras, ¿no? Eso significa una buena inversión para el sector minero cooperativizado. A ver, me parece un poco medio
no tan claro la pregunta, porque como lo vuelvo a indicar, como ente de la FENCOMIN, nosotros necesariamente no podemos justificar esa pregunta que usted me hicieron. Bien, entonces les consultamos a Alfredo Saconeta. ¿Existe esa posibilidad de contrabando, Alfredo, de tanta plata, más de $1.000 millones de contrabando de oro? Creo que sí. La respuesta es sí, porque si uno revisa las cifras de producción y exportación los años 2012, 2014, José Luis, evidentemente los reportes oficiales del mismo Ministerio de Minería aseveraban o generaban esta variación porque Bolivia resultaba que exportaba más de lo que producía, ¿no? Y eran toneladas, hablábamos de más de 10, 15 toneladas que se daban con los registros oficiales. Posteriormente estas cifras han sido modificadas, sin embargo nadie podía explicar claramente de dónde provenía, ¿no? Semejante volumen. Y el hecho era, se estimaba, todo apuntaba que sí había un contrabando de oro de Perú hacia Bolivia. También en 2018 se generó un fenómeno donde la producción de oro de Beni era casi similar a la producción que tenía el Departamento de La Paz, pero la desproporción, o donde venía la observación, era que 20 cooperativas que estarían legalmente establecidas en Beni producirían la misma cantidad de casi 1.300 cooperativas en La Paz, ¿no? Y este era un hecho que llamaba la atención. Pero el problema, además de esta fuga de oro del Departamento de La Paz, era quién se quedaba con las regalías. Y es un problema que hasta ahora no ha sido subsanado. Cuando don Octavio señala que este debe ser un problema o un tema atendido por Senadecom, tiene toda la razón, porque la institucionalidad obliga a que las entidades del Estado, tanto que sea el Senadecom, el Ministerio de Minería, Impuestos Nacionales o Aduana Nacional, deben ser quienes deban dar estas cifras oficiales, señalando además o haciendo conocer las observaciones de qué es lo que estaría sucediendo. Pero esta falta de institucionalidad es tan evidente que el tema no ha sido subsanado como tal, e incluso recordemos que una ex autoridad de minería señalaba hace tiempo que, o declaró que la actividad ilegal dentro de la explotación del oro igual reportaba regalías. O sea, nos parecía totalmente contradictorio que la primera autoridad de minería del Estado señale eso, ¿no? De que había una actividad ilegal, pero sin embargo que no nos preocupemos porque estos dejaban regalías. Entonces, la duda que consultaba es cuántos realmente conocen el sector minero para poder hacer estas aseveraciones. Entonces, es un tema evidente, es un problema actual latente que provoca un daño al Estado, porque cuando hablamos de oro estamos hablando de más de $1.000 millones, evidentemente, pero dentro de esto, y seguro que más adelante lo vamos a poder conversar, también está el tema legalitario que se tiene dentro de esto. Héctor, la Fundación Jubileo hizo estudios sobre la minería ilegal. ¿A qué conclusiones llegaron respecto a esto del contrabando, por ejemplo, de minerales fuera del país? El micrófono, Héctor. El tema del control es evidentemente algo complicado en nuestro país, pero no es el tema del control el responsable de que haya o no haya contrabando. Son los operadores, ¿no? que contrabandean o que sacan el mineral, que evidentemente son controlados por un ente, pero la responsabilidad de hacer o no hacer contrabando, de cumplir o no cumplir con el país, es del operador minero. Ahora yo no creo que haya organizaciones que hagan contrabando, pero sí algunas personas, evidentemente, ¿no? Eso es las fronteras que tenemos con el Perú, con el Brasil, son tan extensas y además el oro es tan fácil de manejar, es tan pesado que un volumen pequeñito pues está sacando una gran cantidad de dinero, ¿no? Entonces, esas posibilidades son pues una tentación para las personas, ¿no? Y la afirmación del ministro, sin embargo, a mí me parece un poco grande, porque eso estaría significando que estamos sacando del territorio nacional aproximadamente 80 toneladas de oro por año,
y eso me parece un monto grande, ¿no? Entonces, aquí hay que precisar muy bien que si es que hay alguna actividad ilegal, eso sobre todo recae en los hombros de personas. Ahora, hay varias normas que controlan el funcionamiento de los actores mineros. Tenemos, por ejemplo, la norma ambiental. Cuando uno no tiene licencia ambiental y opera, está actuando al margen de la ley. Cuando uno tiene que pagar una regalía y paga otra regalía, diciendo mi yacimiento es marginal, cuando no lo es, también está cometiendo una actividad ilegal. Entonces, todos estos aspectos tienen que ser analizados, revisados. En este momento que tenemos los precios tan altos de los minerales en el mercado internacional, y hemos visto, como lo mencionó el ministro en aquella época, si bien se ha exportado de Bolivia en el año 2019 aproximadamente 2.000 millones de dólares, y solamente han quedado para el Estado boliviano 50 millones de dólares, ahí hay que preguntarse qué está pasando. ¿Cómo puede ser que un recurso de todos los bolivianos genere tan poco para el Estado boliviano? A pesar de que el operador minero está recibiendo combustible subvencionado. Se ha cuantificado lo que significa la subvención del combustible, del diésel, para el sector minero. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares por año que reciben de subvención del Estado los operadores mineros. No importa si son cooperativas o si son empresas. Claro, hay también empresas que compran su combustible directamente del extranjero y ya no reciben esa subvención. Pero hay otras empresas que sí están recibiendo, hay cooperativas que sí reciben la subvención y la cantidad es verdaderamente bien grande. Bien, otra vez una pausa y luego retornamos para seguir conversando sobre este tema, la minería en Bolivia. Seguimos en Hagamos Democracia y esto va para los tres, comenzando por don Octavio Ramos. La noticia dice que el 22 de diciembre del 2020 en el aeropuerto de El Alto se detectó, la policía detectó que estaban saliendo del país 318 kilos de oro. Esta cantidad de oro tenía papeles falsos y por supuesto no pagaría las regalías, que eran aproximadamente 3.2 millones de bolivianos, unos 459.770 dólares. Los 300 kilos de oro tenían un valor de 130 millones de bolivianos, es decir, 18.600.000 dólares. De esto se puede deducir que hay mafias que están operando con el oro en el país. ¿O usted no cree eso, don Octavio Ramos? A ver, perfectamente, me agrada la pregunta y también debemos un poco puntualizar a la opinión pública. El tema del contrabando del oro no ha sido por los compañeros cooperativistas. Aquí justamente tiene que ver mucho Senarecom. FENCOMIN lo que ha hecho es denunciar oportunamente que ese oro que una empresa, no lo tengo el nombre exacto en este momento, que estaba ya haciendo contrabando del oro hacia países europeos o asiáticos, necesariamente cuando nosotros como FENCOMIN hemos exigido a la fiscalía correspondiente para que se esclarezca el origen y al mismo tiempo el destino final. Lamentablemente la justicia en nuestro país totalmente pudrida. En ese entendido no han podido aclarar y pasó un buen tiempo. Necesariamente la fiscalía lo que hace es archivo de obrar. ¿Qué podemos mencionar? ¿Qué podemos decir? Cuando los operadores mineros, de manera muy parcial, que trabajamos, y aquí también tiene que ver lo que es el Ministerio de Minería, y al mismo tiempo AJA. A ver, quiero comentarlos para que un poco lo entiendan. Las cooperativas mineras, antes con la ley 1777,
éramos propietarios de esas concesiones mineras. Cuando migramos con la ley 535, necesariamente estamos haciendo contrato de las áreas mineras. En ese entendido, desde la fecha, que sea 2014 justamente, que hemos migrado a la ley minera, hasta el momento no se ha podido hacer las adecuaciones de las concesiones preconstituidas. Y lo mismo en la Comibol. Entonces, hoy en día, el operador minero ya no es propietario de las áreas mineras. Estamos viviendo en calidad de arrendamiento y lo que es los contratos correspondientes. Entonces, bien claro, estamos controlados por la JAM, estamos controlados por la Senadecom de lo que es nuestra producción, y por otro lado estamos controlados por la APCOP. APCOP, un ente, una autoridad fiscalizadora de las cooperativas. En ese entendido, el Estado controla de tres aspectos al sector minero cooperativizado. Y por supuesto que no podemos justificar, como FENCOMIN hemos exigido justamente el origen de ese oro. Si era oro boliviano, oro peruano, oro brasilero, no hemos podido identificar. Lamentablemente la justicia en nuestro país no funciona, y así de manera clara debo mencionar que cuando necesariamente queremos transparentar una justicia que justamente pueda identificar el origen de los problemas, sería bueno desde ese punto de vista que el operador minero y la población en su conjunto estuviéramos satisfechos de haber sido juzgados y también juzgar de lo que realmente corresponde. Alfredo, gracias don Octavio. Alfredo, este es un tema muy llamativo, ¿no? Hace un ratito Héctor nos decía que se pagan regalías muy bajas. En este caso de ese contrabando que se intentó a través del aeropuerto internacional del Alto, aquí en el departamento de La Paz, se habla de una pérdida de regalías de $459,770. Esos 318 kilos de oro hubiesen pagado ese término en regalías. Pero el monto del valor de ese oro llega a más de $18 millones. Es decir, que quienes estaban haciendo el contrabando, si lo hacían legalmente, tenían que dejarle menos de $500,000 al Estado boliviano y hubiesen tenido una ganancia neta de $17,500,000 y más. ¿Por qué son tan bajas las regalías en nuestro país? Y lo dices muy bien, José Luis, porque el daño, primero, dentro del oro, viene a ser el tema del contrabando y la poca institucionalidad del Estado. O sea, porque muy al margen de que pueda haber contrabando o no, está confirmado también diversas o diferentes operaciones ilegales asentadas en el norte de La Paz, extendidas por el Madre de Dios, donde incluso se ha podido presenciar ¿no? grupos armados, grupos irregulares que han impedido en algunos casos el ingreso a inspecciones que se pretendía realizar desde la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Defensa y otros. O sea, hay antecedentes de que la actividad está bastante minada por muchas irregularidades. Ahora, uno de los problemas evidentes es el tema del contrabando que tú señalas, y el otro problema que también lo punteas es precisamente los niveles que en este momento se tiene por el tema de regalías, el pago de regalías sobre la explotación de oro. Y es que Héctor nos daba las cifras de 2019 y las cifras de 2020 aún son más deprimentes, porque el valor de la producción de oro de Bolivia alcanzó a 1.263 toneladas, bueno, de millones de dólares, 1.263 millones de dólares, y la recaudación que había dejado el Estado por esta fue casi tan ínfima, porque viene a ser el 2.7% nada más, ¿no? de todo esto, que no supera los 25 millones de dólares. O sea, realmente lo que se deja por la explotación del oro son cifras tan bajas, sin que consideremos de que el tema del oro, dentro de una política estatal adecuado, podría considerarse como una de las mayores oportunidades para el fortalecimiento de nuestras reservas, tomando en cuenta que muchas economías internacionales continúan, ¿no?, convencidas de que el oro sigue siendo un activo por excelencia. Entonces, es una oportunidad como tal para el Estado. Pero recordemos que
lo que está sucediendo también dentro del tema del oro, primero, el factor medioambiental, hubo una propuesta de ley para frenar el uso del mercurio en el país y esta propuesta fue rechazada por el sector cooperativo aurífero, pero también la segunda norma que rechazó el sector cooperativo aurífero fue la ley de comercialización de oro, que si bien el espíritu de la ley no era malo, resultaba muy provechoso para el país. La observación que se puede hacer de esta norma es los volúmenes que se tienen pretendidos alcanzar con esta norma, porque la producción del pasado año de oro del país alcanzaba a 23 toneladas, esto entendiendo la caída o el efecto del COVID, pero bueno, se lograron 23 toneladas, ¿no? Y el sector cooperativo en este momento está produciendo el 94% de la producción nacional, que representan algo de 21.7 toneladas de oro. Sin embargo, la norma solo pretendía alcanzar a comprar el oro entre 2 a 4 toneladas de la producción nacional. Vale decir, el 1% o el 1.5% de esta producción nacional, pero sin embargo, pese a este volumen reducido que se pretendía comprar, entonces hubo también una objeción de parte del sector cooperativo aurífero y esto quedó congelado. Imaginamos que se van a hacer los ajustes, quedaron de que se iban a reunir en mesas para poder encontrar puntos de acuerdo, pero ahí vemos, si bien don Octavio señalaba que la falta de control en el tema del contrabando escapa a las manos del sector cooperativo, este hecho sí es comprensible y ahí entra la institucionalidad del Estado. Pero el sector cooperativo aurífero sí tiene relación directa con lo que vendría a ser el tema del medio ambiente, el tema de la comercialización de oro dentro de esto a través de este proyecto de ley que se impulsó desde el gobierno, pero también el aspecto tributario, porque en este momento el oro está pagando sus alícuotas más bajas establecidas en el código, en la ley 535, porque todas se acogen, las cooperativas auríferas, a que estarían explotando yacimientos de carácter marginal, vale decir el 2.5% si la cotización es igual o mayor a $700. Pero lo que se señala o lo que se conoce precisamente es que ya por demás dicho, es que el oro está atravesando por un auge de precios internacionales. La cotización, por ejemplo, del día viernes estaba en $1,793. Entonces, que de esta cotización, de ese volumen, te dejen esta cantidad tan ínfima, entonces vale decir que alguien aprovecha de mejor manera esta explotación de este recurso no renovable. El desmedro obviamente es para las regiones por el tema medioambiental, por el tema tributario para las arcas nacionales y las arcas departamentales por la modalidad de distribución de la regalía. Entonces urge debatir, urge definir nuevos lineamientos para lo que viene a ser particularmente el tema de la explotación de oro, porque en este momento, como beneficio real para la economía del Estado y para las regiones, no está logrando el impacto real que debería tenerse en consideración con lo que viene a ser las cotizaciones internacionales, José Luis. Antes de pasar con Héctor, le doy la palabra a don Octavio Ramos para preguntarle si las cooperativas, ¿por qué se oponen a esto del uso del mercurio y a la ley de comercialización del oro? A ver, bueno, gustoso de responderlo. Mira, necesariamente quiero identificar de manera clara. Muchas veces al mercurio lo satanizan, al mercurio lo dicen que es tóxico y demás cosas. Yo, que me he dedicado a lo que es la minería aurífera, trabajo durante 33 años, estoy envejeciendo desde joven hasta a la edad que yo tengo. En ningún momento el mercurio ha sido tan tóxico como alguien lo manifiesta. Si así podemos discutir con los analistas bioquímicos, a ver si alguien puede identificar el origen de lo que es el mercurio, ¿no? A ver, ¿y por qué realmente nosotros no estamos de acuerdo con lo que actualmente se está usando el mercurio? Justamente esto viene del convenio Minamata. Si en Japón justamente han usado el mercurio de una mayor cantidad de dimensión, por supuesto que cuando se usa con una mayor cantidad de dimensión, esto necesariamente puede contaminar, porque el mercurio no solamente se usa para recuperarlo, el mercurio se usa los dentistas, el mercurio usan los laboratoristas y el mercurio es usado por todos. ¿Y por qué exactamente no estamos de acuerdo que el mercurio todavía sea controlado? Porque no existe
otro elemento, ¿cómo podemos decir? Otro que puede reemplazar a mercurio para recuperar el oro polvo, porque el mercurio solamente se usa para recuperar el oro polvo. Hoy en día el río es el mayor contrabandista del oro polvo. Ejemplo, si hablamos de Madre de Dios, tengo varias cooperativas, ahí está la Sobalpando, ahí está la cooperativa Tahuamano, muchas de las cooperativas. Ellos justamente están recuperando que el río que está llevando de contrabando hacia el océano, necesariamente recuperamos. Y quiero ser bien puntual. ¿Cuánto y cómo usamos el mercurio? El mercurio para 1 gramo de oro, por lo menos se usará pues unas 2 milésimas. Una vez haciendo la amalgama correspondiente, posteriormente eso entra a unas de torta. Y en esas de torta automáticamente el mercurio se recupera. ¿Ya? Se recupera al 100%. Entonces no podemos hablar de que el mercurio es totalmente dañino, tóxico, y estamos nosotros contaminando el mercurio. Y me atrevo a decir, en algún momento, cuando los compañeros cooperativistas empezamos nuestro trabajo en desierto, hemos tenido que en algún momento tomar incluso mercurio. Y eso pasó así 20 años. ¿Ya? Porque yo justamente trabajé en las partes más serranías y ese vaso que yo usaba con mercurio, ese cuchara que yo usaba con mercurio, necesariamente tenía que servirme el alimento porque no había otro medio como poder alimentarme, ¿no? Entonces muchas veces ya pues, me interesaría a ver si otro momento discutimos el tema del mercurio para que podamos un poco difundir de los hechos reales y si algún otro analista químico que me diga que el mercurio, yo lo voy a invitar y voy a servirme yo, así para que justamente podamos aclarar de manera clara y ser conciso, hay que hablar con criterio fundamentado, con un criterio bien razonable, porque no simplemente satanizar, porque el mercurio es tóxico, dañino y demás cosas, ¿no? Entonces, en ese ámbito, hemos tenido reuniones con nuestro presidente y justamente ha pedido de que ya para recuperar el oro polvo necesariamente tenemos que tener que avanzar con una tecnología más directamente allá en Perú. Por ejemplo, el reemplazo de mercurio es el cianuro. Y el cianuro es prácticamente totalmente tóxico, pero el cianuro ecológico es totalmente beneficioso. Puedes usar para recuperar el oro polvo a través de un carbón activado y posterior necesariamente ese cianuro ecológico puedes dar como alimento a los ganados. Y es importante, necesitamos ese tipo de políticas mineras que tienen que reemplazar al mercurio para que nosotros podamos cambiar la metodología de mercurio con otros elementos para recuperar el oro polvo. Con respecto a lo que es el Banco Central, a ver, quiero mencionar. Sí. Es que históricamente conocen perfectamente. Antes era totalmente prohibido, tal vez, por los comercializadores el compra de oro. ¿Quién compraba oro? Era el Banco Minero. Banco Minero controlaba el compra de oro. ¿Qué ha pasado con el Banco Minero? ¿Será que es culpa de los cooperativistas? ¿Si es culpa de la empresa privada? Del Estado. El Estado nunca ha sido un buen operador. Necesariamente con otros funcionarios nunca van a poder controlar los beneficios para el Estado. Entró en quiebra Banco Minero. Posteriormente se da oportunidad de que las comercializadoras pueden comprar. Posterior a eso nace la empresa Evo, justamente que estaba más dedicado en el oriente. La empresa Evo a un principio se compró bien. Posterior a eso entra en quiebra. Tampoco ha sido responsable. Ahora, con el nuevo proyecto que está y en marcha de lo que es la compra de oro por Banco Central, por supuesto. No estamos tan de acuerdo, pero hay algunos puntos que realmente va un poco perjudicar, porque en ese proyecto de ley no menciona qué cantidad de oro va a comprar el Banco Central. Y dice, el excedente se certificará para que los operadores mineros, en este caso, como la empresa privada, comercializadores, pueden exportar el oro. Entonces, lo que necesitamos es aclarar de manera clara. Pienso que en el transcurso de ese tiempo nos vamos a sentar con el diputado proyectista, para ese entonces era el diputado Arce, necesariamente vamos a coordinar y posteriormente llegaremos a una conclusión final, porque nosotros no tenemos ningún otro problema de que si así el Estado compre, por supuesto que nos va a comprar de una manera con un precio justo y razonable, porque hoy en día también somos víctimas de una estafa, un engaño de las comercializadoras, porque jamás podemos certificar, porque aquí en Bolivia no existe una certificación correspondiente por la SGS de la ley
ni al mismo tiempo de la cotización oficial, ¿no? Entonces los cooperativistas estamos aprendiendo a hacer la minería tal vez de pequeña escala y trabajamos más directamente el oro sulfuroso, y quiero que lo entiendan. Existe oro primaria, necesariamente necesita amalgamar y eso justifica una inversión. Y hay pocas cooperativas hoy en día están haciendo ya una reinversión que tiene mucho costo de dinero a través del cianuro para poder recuperar por lo menos a un 94-95%. Y por supuesto el resto tiene que ir tal vez como contrabando, digo yo abajo, porque difícilmente de poder recuperar. Y eso es lo que quiero manifestar a la opinión pública. Las cosas tienen que ser bien claro, no podemos confundir con simple hecho de que si los países europeos o asiáticos nos han satanizado y Bolivia justamente ha firmado el convenio Minamata para poder controlar el mercurio, lamentablemente muchas veces aquí el consumo del mercurio no es el mayor escándalo. Y así como lo voy manifestando, nos hemos familiarizado con mercurio, hoy en día no tengo problemas de salud y por supuesto hasta mientras que nuestro creador nos las tiene viviremos, ¿no? Y eso es lo que quiero manifestar en cuanto a lo que es el tema de mercurio. Por otro lado, también más directamente hablar del tema del medio ambiente. Muchas de las cooperativas tenemos manifiestos ambientales, fichas ambientales. El problema está el costo. ¿Cuánto cuesta? Un promedio más de 7, 8 mil dólares. Y la misma normativa, la 1333, menciona de que hay que hacer 2 veces a la gestión, cada 6 meses. Y cada monitoreo ambiental tiene un costo de 6, de 5, 7 mil dólares, de acuerdo a lo que van tal vez cobrando, ¿no?, los laboratorios correspondientes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como gobierno? ¿Qué tenemos que hacer como gobernadores departamentales, municipales? Necesariamente incentivar desde el punto de vista controlar. Por supuesto que hoy en día muchas de las cooperativas cumplimos con las normativas ambientales. El problema es que está entre los funcionarios, más directamente. A ver, tal vez un poco a recordar lo que era antes, lo que pasó ahora y lo que va a pasar en lo futuro. Sí. Muchas veces tenemos profesionales, pero los profesionales no están ubicados en su rubro, en su especialidad. Un médico tiene que ser tal vez como un abogado, y el abogado tiene que pasar como un ingeniero técnico. Entonces lo que necesitamos es identificar a los profesionales en su área para que podamos mejorar lo que es nuestro país, porque cada boliviano necesariamente necesitamos aquí en nuestro país de poder que mejoremos la situación económica, así sea a nivel departamental, municipal, comunidad, porque como sector minero cooperativizado nosotros necesariamente estamos ubicados en nuestro territorio. Y también quiero mencionarlo, hoy en día muchos de los compañeros cooperativistas mineros auríferos son agromineros. Un momento trabajan en la comunidad y otro momento trabajan en la minería. ¿Qué tenemos que hacer? Los cambios climatológicos no justamente que Bolivia ha causado. Tenemos que no directamente acusar a Estados Unidos, a Japón, a China, hoy en día que son los primeros contaminantes. Sin embargo, aquí en Bolivia estamos empezando porque Bolivia necesita un crecimiento económico. Tenemos que prepararnos de que un tiempo Bolivia sea pues directamente que tenga por lo menos un avance económico con un 5 o 6% y no estar con un déficit económico, ¿no? Entonces es el principal objetivo. ¿Y qué hace el compañero cooperativista? Producto de eso tiene que invertir hoy en día para los compañeros comerciantes, artesanos, fabriles, constructores. Nuestra distribución económica de las utilidades que percibimos directamente está destinado para poder convivir con nuestros hermanos, ya sea de los sectores que hemos mencionado. Bien, casi una conclusión de don Octavio Ramos. Vamos a ir a la última pausa de nuestro programa y al volver vamos a pedirle la opinión a Héctor sobre esto que acaba de exponer don Octavio Ramos y la conclusión también de del tema que hemos tratado acá. Bien, las noticias del momento nos llevan hasta la Asamblea Legislativa. Allí está nuestro compañero Rodrigo Fernández. Habían problemas en la Asamblea. Vamos a ver cómo está el panorama a esta hora. Adelante, Rodrigo, por favor. En este momento, una de las personas observadas es CSE, Keila Ortiz, está advirtiendo la palabra. Dice que no va a retirar la carta. En este momento, bueno, ha sorprendido también a toda la asamblea, esta asambleísta de CC, que todavía, indica que es, pese a que ya hay una carta de expulsión de Keila Ortiz. Estamos escuchando las palabras.
A ver, Rodrigo, no tenemos el sonido de las palabras de la diputada. Te estamos viendo ahí en el hemiciclo. A ver si podemos acercarnos y mejorar esto. No tenemos mucho tiempo tampoco, pero te vemos que están en el antiguo hemiciclo y la prensa ya ha tenido acceso, ¿verdad? Bien, lamentablemente no hemos podido establecer el contacto que queríamos. Lo que podemos decir es que continúan esta especie de incidentes que hay en la Asamblea Legislativa y que la sesión se está llevando a cabo en el antiguo hemiciclo de la Cámara de Diputados. Vamos a volver ahora a nuestro programa. Decía Héctor Córdoba está con nosotros y esto se trata del tema de la minería, regalías, el complejo tema minero. Héctor, brevemente, tu opinión sobre lo que nos ha dicho antes de la pausa don Octavio Ramos respecto al mercurio y a esto de la ley de comercialización del oro. Brevemente, y tu conclusión pegadita a ello, porque tenemos pocos minutos para concluir nuestro programa. Héctor. Los recursos naturales, la explotación de los recursos naturales no renovables es grave para un país porque se extrae parte de su patrimonio y eso no debe servir para enriquecer a personas particulares, organizaciones privadas. Eso es para todo el pueblo boliviano. El operador minero tiene que pagar impuestos y regalías. Los impuestos son sobre las utilidades y hemos visto que muchas organizaciones no llevan contabilidad y por lo tanto no pagan estos impuestos. Entonces solamente pagan regalías. Por eso el oro es el peor negocio para Bolivia, es la explotación aurífera, porque se enriquecen los particulares y el Estado pierde patrimonio y le queda muy poco de compensación. Igual está ocurriendo con todos los minerales. Lo que debe suceder ahora, y no lo ha logrado hacer la ley de minería, es corregir la escala de alícuotas que se había establecido en 1997 con el Código 1777. Esa escala de alícuotas fue elaborada cuando las cotizaciones eran realmente bajas. Ahora tenemos cotizaciones altísimas y estamos pagando lo mismo. Lo que tenemos que hacer es corregir primero esa escala, generar una o dos escalas más para los precios tan altos que tenemos ahora en el estaño, en el oro, también en la plata, por una parte. Por otra parte, también tenemos que ver que como entidades privadas, las cooperativas, las empresas, tienen en este momento de las vacas gordas que reservar un recurso para hacer la exploración. El Estado no puede favorecer al sector privado con beneficios adicionales a los que ya les otorga. Es verdad que todos que hacemos minería necesitamos hacer exploración y si en algún momento tenemos excedentes, hay que dedicar esos excedentes a hacer exploración. Guardemos la plata para momentos de vacas flacas, hagamos exploración con nuestros recursos. Ahora, hay tecnologías alternativas al mercurio, lo ha mencionado don Octavio, tenemos el cianuro, tenemos otras tecnologías también que están ya funcionando en el mundo, pero se necesita inversión. Con tantos recursos que obtienen los compañeros, podrían fácilmente trabajar en esto de las regalías o de las tecnologías. Imaginémonos casi 2.000 millones de dólares de explota de valor de oro y se deja 50 millones para el Estado. 1.950 millones de dólares. Y a esto además hay que añadir la subvención por el combustible. Hay recursos como para pensar en una tecnología alternativa, para hacer una investigación, para hacer exploración. Dediquémonos a eso también. Pensemos que ese oro no es de nosotros, es de todo el pueblo boliviano. No es del que lo extrae, es de todo el pueblo boliviano y por lo tanto debe beneficiar a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Gracias, Alfredo. Un gusto escucharlo, don Octavio, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, don Octavio. También queremos agradecerle por haber estado acá en la red Herbol en todo el país. El micrófono, don Octavio. Agradecer la invitación correspondiente y al mismo tiempo ha sido
Bueno, conversar y aclarar muchas dudas que justamente tenemos como una población, como sectores más directamente sociales, que formamos parte de nuestra querida Bolivia, y al mismo tiempo estaremos pendientes de cualquier otra conversación posterior. Existe algunas dudas y de las normativas que justamente regulan al sector minero cooperativizado. Por supuesto, nosotros siempre predispuestos a poder contribuir a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Desde ese punto de vista, nos sentimos tan bolivianos y bolivianas de poder seguir contribuyendo, trabajando desde los rincones de nuestro área minera en beneficio de toda nuestra población. Muchas gracias. Gracias, don Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Alfredo, tu breve conclusión y también las gracias por haber estado en esta mesa de discusión sobre la minería. El tema es muy amplio, José Luis. El tema del oro particularmente merece una profundización en su debate. Creo que se han dado interesantes elementos acá, pero el tema egalitario también requiere mayores debates. Actualmente son 138 municipios que se dedican a la actividad minera de los 340 que tenemos en todo el país. Esto obliga a que el tema deba ser revisado considerando esta bonanza de precios que tenemos, porque si no lo hacemos ahora, si no discutimos este tema oportunamente, estaremos lamentándonos cuando pase nuevamente este ciclo de precios altos, aseverando de por qué no se discutió oportunamente el tema, pero que no implique también esta bonanza de precios, una explotación desmedida con afectaciones a pueblos indígenas, a la contaminación ambiental o los efectos y los pasivos, todo esto sin que se adecue a una política real que tome la palabra de todos los operadores, pero también se logre el beneficio para toda Bolivia. Gracias por la invitación, un saludo cordial para ti, José Luis, y a todo Herbol. Y a ustedes las gracias. Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA; Héctor Córdoba, analista en minería; don Octavio Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, han estado presentes acá en Hagamos Democracia con este tema, las regalías mineras, en qué benefician, cómo benefician a la economía boliviana, y también el tema y un problema muy grande que es el oro y la explotación del oro en nuestro país.